Bienvenidos a un octavo episodio de Periodistas Junior. Quien les habla, Charlotte Gómez. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, docente, periodista y locutora. Con ustedes, Kenia Salazar. Bienvenida. Gracias, Charlotte, por esta invitación a Periodistas Junior. El placer es de nosotros. El día de hoy queremos hacer una entrevista un poco no tan fría, sino que queremos saber un poco acerca de usted. Cuéntenos, ¿quién es Kenia Salazar? Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me define es que soy una persona que viene del pueblo, ¿no? Tipo campaña política. No, más bien que vengo de una zona del país de donde hay mucha cultura, muchas tradiciones y desde donde se forjan los principales valores que tengo, ¿no? Soy de la provincia de Los Santos y creo que Kenia Salazar se define como alguien que está enamorada de esas tradiciones, de esas culturas, pero que también es muy buscadora de la verdad y de la justicia, ¿no? Y creo que ese sentido de justicia fue lo que más me llevó a estudiar carreras que estuvieran relacionadas con la línea de la comunicación, porque son áreas que uno puede de algún modo darle voz a esas personas que pasan por situaciones de injusticia o que necesitan esa mano amiga o ese apoyo o poder visibilizar las situaciones que vive esa persona, ¿no? Sabemos que usted participó en el 2008 de la oratoria. Cuéntenos cómo fue ese proceso y en qué influyó esa actividad, esa participación en lo que es usted hoy en día. Bueno, para hablar de oratoria tendría que hablar de oratoria desde que soy chiquitita, ¿no? Yo empecé diciendo poesías, las clásicas poesías de noviembre, y siempre me buscaban. Y yo le decía a mi mamá, ay, lo que pasa es que soy buena y por eso me buscan. Y una de las cosas que me di cuenta, puede ser que tenía el talento, evidentemente, pero algo que me di cuenta es que, a diferencia de mis compañeros, yo no tenía pena. Y por eso me buscaban a mí, porque los demás ninguno quería decir la poesía. Entonces yo era la típica niña que interrumpía todo el tiempo porque quería ser la que participaba en clase. Eso como que no era lo habitual, ¿no? Y siempre es el niño molestoso que cae un poquito mal, pero yo tenía mucho interés de hablar en público todo el tiempo. Entonces los maestros siempre me ponían a que fuera la que diera las gracias si había un invitado especial en la escuela. Entonces como que no sé si había tanto ese talento en ese momento, pero sí se notaba que a mí no me molestaba. Por el contrario, yo lo disfrutaba. Entonces los maestros vieron eso y cuando estaba en primaria me pusieron a participar en diferentes concursos. Estuve en concursos de oratoria desde muy pequeña, representé a mi escuela en diferentes concursos y cuando empezó el concurso de oratoria de Cable, o sea, desde que yo entré como a primer año de secundaria, yo sabía que cuando entrara a cuarto año iba a estar en el concurso. Ese era mi objetivo. Y el objetivo principal era porque como vengo del interior y fuimos criados de repente en una familia de orígenes muy sencillos, el propósito era estudiar periodismo en la universidad. O sea, yo desde el primer año de secundaria sabía que quería estudiar periodismo, pero no sabía cómo venirme a estudiar a Panamá, porque yo no tengo ningún familiar ni en Panamá ni en el extranjero, o sea, ni en la ciudad ni en el extranjero, o sea, no tenía de algún modo ese apoyo familiar que a veces es lo que te impulsa y te ayuda en ese momento. Entonces, desde muy chiquita yo decía, yo necesito poder ganarme una beca. Y lo que daba Cable era la beca para el que pasaba al regional. Entonces, me preparé y concursé primero en un concurso de oratoria del MIDES, que era discapacidad, ni violencia ni malos tratos. Ese era el tema de ese año. Yo fui a participar porque simplemente quería foguearme y gané el primer lugar. Entonces, nunca pensé que yo iba a obtener una beca para cuarto y quinto año. Mi objetivo era para la universidad. Entonces, eso me dio la beca y eso me emocionó y me entusiasmó mucho más para vincularme a eso. O sea, toda mi secundaria yo fui una estudiante bastante destacada a nivel académico, pero sobre todo a nivel social y a nivel cultural. Entonces, siempre daban premios en esa línea cultural. Cuando hablamos de cultura no hablamos solamente de folclore, era un tema de cultura
de los vínculos, de exponer, por ejemplo, la parte artística. Tenía mucho ese deseo de participar. Entonces nos vinculábamos a grupos estudiantiles, actividades juveniles. Por ejemplo, estuve en Provicida, en Jóvenes contra el Delito, en la Autoridad del Canal de Panamá con Jóvenes Líderes. O sea, yo estaba en todo donde tocaban una caja que dijera que ahí vamos a participar y vamos a proyectarnos, ahí estaba yo. Entonces, cuando paso a cuarto año, yo pensé que así como había ganado, llega un momento de la vida en el que cuando tú te destacas, te fías de ese talento. Y es una de las cosas que siempre le digo a los muchachos aquí, que no se fíen de su talento, porque yo sentía que tenía talento en esa área. Entonces, para ese tiempo, el Concurso Nacional de Oratoria en Los Santos permitía que 3 personas pasaran al regional, 3 personas por colegio. Y yo decía, bueno, yo voy a pasar. Pero sucedió algo y el colegio, creo que solamente podía mandar 1. Y dijeron que solamente iban a mandar 1. Entonces, como ya había una chica que había concursado durante mucho tiempo y nos había representado varias veces y era ya su última oportunidad, le dieron la posibilidad a ella que fuera. Así que yo no pude ir en cuarto año. En quinto año me preparé, pero nuevamente yo ahí sí sentí que fue donde estuve la parte esta que más me fié, porque dije, bueno, ya no está la chica que me hacía competencia, yo creo que ahora sí. Y ese año seguíamos como que solamente iba a participar 1. Y no fui al regional. No, sí, miento, fui al regional porque pasamos 3 de mi colegio. Y ese año quedé de segundo lugar. Yo quedé de tercer lugar. Ese año quedé de tercer lugar en el regional, no pasé a la final. Pero increíblemente yo no me puse triste. Yo dije, quedé en tercer lugar, o sea, tercer lugar es un gran puesto. Pero pensé, no quedé de segundo, y si no quedé de segundo, tal vez el próximo año, que es el único año que me queda, o sea, la barrera, el reto es mucho más grande. Bueno, concursé nuevamente, y en sexto año paso al regional y gané el primer lugar. Había pasado algo con una chica que el año pasado había quedado de segundo lugar y el año en el que yo estuve quedó de segundo lugar de nuevo. Esa parte yo siempre tuve esa empatía, ¿no?, por el otro, y me dio mucho dolor que ella no pasara y era su última oportunidad, como también era la mía. Pero digo, no podemos ir 2 al nacional. Así que bueno, recuerdo que era una chica de Macaracas y la verdad que fue muy emocionante porque siempre estuvimos juntas hasta esa final, ¿no? Yo representaba en ese momento al colegio de Guararé, Colegio Francisco Ignacio Castillero, y fui la primera que pasó de ese colegio al Concurso Nacional de Oratoria de Los Santos, representando a ese colegio. Nunca ese colegio había ganado, así que para mis compañeros fue como la primera vez, ¿no? Y en el regional, para ese tiempo no había tantos premios como ahora, ¿no? Para ese tiempo apenas recuerdo que estaban poniendo lo del auto, y ese año había un auto. Y bueno, ahí creo que yo logré mi objetivo. Hay un video por ahí que circula y el video siempre dice, estoy en este concurso porque quiero ser periodista. Y la gente decía, pero no le encontramos la hilación. O sea, sí, oratoria, periodismo sí, tiene sentido, pero no hace falta estar en un concurso para ser periodista. Simplemente estudiarlo en la universidad. Pero lo que no entendían era mi contexto social. Y era que la única manera para mí de estudiar periodismo era ganarme esa beca. Entonces me gané la beca, yo no gané primer lugar, ganó ese año creo que uno de Chiriquí, sí, ganó Carlos Saldaña, y estuvieron otros de segundo y tercero, pero el objetivo por el que yo iba lo alcancé, que era muy importante para mí esa beca, y sentía que no lo iba a conseguir por otra línea, porque antes las becas no son como ahora. Antes las becas tú tenías que ser primero, segundo o tercer puesto de secundaria para que te dieran una beca del IFARU. Entonces yo sabía que yo no iba a ganar ninguno de esos puestos académicamente, me destacaba, pero había gente que tenía 4,9, 4,8, alguien lo iba a ganar antes que yo. Entonces esa fue mi experiencia en el concurso y fue una gran experiencia porque me abrió un montón de puertas en muchas otras áreas. Gente que ahorita son mis amigos, gente que me vinculo con los medios, son de aquel entonces. Entonces me abrió muchas posibilidades a nivel profesional también. Bueno, también sabemos que tuvo la oportunidad, que quizás eso fue, quizás no ganó,
pero fue un impulso para usted, como mencionó, en hacer muchísimas otras cosas y llegar a la posición que está, que era el fin de hacer todo esto, que estudiar y poder ejercer la carrera. Exacto. También sabemos que pudo estudiar en el extranjero, tuvo la oportunidad. ¿Cómo fue ese cambio de ambiente? Porque tuvo el cambio de poder conseguir una beca y estudiar periodismo, pero también tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. ¿Cómo fue ese cambio de entorno? Yo creo que yo me planteé mis metas profesionales hasta graduarme como periodista. Cuando yo me gradué aquí como periodista, que ocupé el primer lugar en la facultad en el año 2014, yo pues seguí trabajando, empecé a trabajar en algunos medios, trabajé aquí en la facultad, pero yo como que había pensado en que hasta ahí terminó mi vida profesional, nunca me visualicé, ¿no? Pero empecé a hacerme metas futuras de ahora qué quiero ser, a qué me quiero dedicar. Y era un momento en los medios como cosas similares que estamos viviendo ahora, ¿no? Que siempre se dice, no hay espacio en los medios y hay que tener cuidado y hay que ver dónde vas buscando. Y se me dio oportunidades en diferentes medios de comunicación, pero paralelamente yo estaba trabajando aquí porque hice mis prácticas en Radio Estéreo Universidad. Entonces, en ese momento se abrió un espacio para ser operador de radio. Y entonces yo me encargaba de eso, por eso mi medio siempre ha sido más la radio. Y empezó un proyecto que se llamaba UPTV. Y me pidieron para presentar en ese proyecto de aquí de la facultad, hacíamos algo de televisión universitaria y demás. Y antes de irme a estudiar, surge la posibilidad de trabajar en el servicio audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía. Era algo similar a lo que teníamos aquí, porque era como una televisión universitaria y se hacían producciones y demás. Y entonces ellos me indicaron que estaban haciendo como una pasantía de 3 meses, pagada. Y yo apliqué y me fui. Conocí España, sí, conocí España, me enamoré. En la Universidad Internacional de Andalucía tuvimos muchas prácticas de todo tipo y me enamoré de la cultura española, me enamoré de cómo se ejercía el periodismo allá. Y se me propone, a mi regreso, que iniciara en el programa de relevo generacional. Este programa de relevo generacional acababa de iniciar en la facultad y yo no estaba segura. Yo sentía, pero yo de docente, no, o sea, los estudiantes hacían muchas prácticas donde estábamos, aquí en la facultad. Y yo les indicaba, les explicaba cosas, pero no me veía futuro como docente porque no era algo que me había planteado nunca. En ese tiempo, una profesora, Manuela Cosme, que fue mi jefa en ese momento, empezó a solicitarme asistirle en algunas clases porque, digamos, yo manejaba mucho edición. Ese era el trabajo que más hacía aquí en la facultad, más que presentar, era editar todo el tiempo. Entonces, empecé a apoyarle en algunas clases porque enseñar edición a veces es un poquito pesado. Entonces nos complementábamos, ¿no? Ella era profesora y yo simplemente pues apoyaba como invitada. Y ahí me di cuenta que esto me gusta, o sea, realmente es agradable, realmente creo que quiero dedicarme a la docencia. Y entonces ahí dije, bueno, voy a intentar ingresar al programa de relevo, que es un proceso un poquito tedioso, un poquito largo, pero en ese proceso, como había convenios con ciertos organismos, me ganó la beca para poder estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Que ese sí era como mi meta. Yo decía, Complutense de Madrid me sonaba como wow. Y entonces muchos profesores nos hablaban en clase de la Complutense y fue ahí donde estudié periodismo multimedia profesional. Eso fue en 2018. Ya después regresé en 2019 a la facultad, finales de 2019, y empecé aquí ya como asistente formal, iniciando pandemia. Así que a mí me tocó ser profesora durante toda la pandemia. Fueron mis inicios como docente asistente, pero bueno, había profesores que incluso pasaban por situaciones de COVID y yo me tocaba dar las clases completas, aunque fuera asistente. Y siendo una de las profesoras más joven de la universidad o de la facultad, ¿se puede decir que usted es de la facultad o de la universidad? Bueno, creo que, no sé, habría que hacer un estudio para verificar quién ha sido el docente más joven en los últimos tiempos o por la vía de relevo, ¿no? Pero sé que en ese momento en la Facultad de Comunicación Social, yo tendría que 28 años, era la docente más joven en ese momento, ¿no? No sé si anterior a mí habrá ingresado alguien con menos edad, puede que sí, no lo sé. Pero en ese momento la persona más joven era yo.
Y creo que hasta este momento como docente regular soy yo, que ya no tengo 28, ya tengo unos añitos más. Pero bueno, el objetivo del programa de relevo era ese, renovar un poquito la planta docente, y eso se ha logrado incluso con la inclusión de otros por la vía de relevo y otros por la vía de banco de datos que también han ingresado, y hay profesores jóvenes y también con gran experiencia en el mercado, que es lo que se requiere, ¿no? Nos habló un poco de su experiencia desde la niñez, de ese sueño de ser periodista, y que hoy en día puede decir que de alguna forma lo ha vivido. ¿Cree usted que la niña que veía antes ser periodista ha cumplido sus sueños de serlo, o le faltan algunos más sueños por cumplir? Muchos sueños me hacen falta, ¿no? Pero yo creo que en términos generales he logrado muchas cosas, y cosas que ni siquiera había soñado, ¿no? Yo creo que si le hablara a esa niña de hace muchos años que soñaba con ser periodista y le dijera, mira, ahora además de haber estudiado periodismo y de haber estado en medios de comunicación, soy docente y me toca enseñar en esa línea, creo que ya no se lo creería. Es como que yo no me visualicé en ese entonces en la docencia, pero tengo que reconocer que también es parte de mis pasiones, ¿no? Pero de ahí en adelante, un gran sueño que tengo es escribir un libro, pero la labor docente complementada con la parte administrativa que estoy ejerciendo ahora, pues a veces no da esa oportunidad, ¿no? Yo creo que es proponérselo simplemente y lograrlo, y creo que con el nuevo estudio de doctorado que espero iniciar, que es otro de mis sueños, me dé la oportunidad de por fin escribir los libros que deseo. Yo soy una fanática de la lectura, me gusta mucho leer, me gusta mucho la poesía, entonces esas cosas son parte de mi formación, y también creo que serían las líneas por las que optaría, ¿no? El periodismo literario, son espacios que me gustan mucho, y la especialidad de género, ¿no? El periodismo de género, que viene a ser como la línea que planteo llevar en el tema del doctorado. Usted mencionó que ha trabajado en muchas plataformas o en muchos medios. ¿Cuáles han sido en esos medios de comunicación, y cuál ha sido el que más le ha marcado en el transcurso de pasar de los años? Bueno, mis primeras experiencias en medios, primero fueron aquí como prácticas, ¿no? Iniciamos práctica en Radio Estéreo Universidad, y en el medio que mencioné, que en ese momento era un medio universitario. Pero paralelamente también trabajé en SER TV. Me tocó, una de las cosas que me impactó fue la época de elecciones para cuando ganó Varela. A mí me tocó presentar la parte de redes sociales, que en ese momento apenas se estaba como tratando de hacer una cobertura, viendo qué publicaban los candidatos presidenciales. Entonces yo tenía como que evaluar, y me tocaba ese segmento simplemente. Y eso fue para época de elecciones, o sea, toda la etapa de elecciones estuve presentando allí para SER TV. Pero fue un contrato específico, ¿no? Entonces me sale otra oferta en La Exitosa como presentadora principal del noticiero, y estando allí luego me llaman de SER TV, pero ya yo tenía un contrato en La Exitosa, así que desistí y me quedé allí 4 años como presentadora de noticias. Y bueno, hubo que hacer muchas cosas también, hay que hacer guiones, hay que hacer todo, ¿no? Y trabajamos bastante algunas líneas del periodismo, y en La Exitosa logré 2 premios importantes. El primero fue de hecho hicimos un reportaje que se llamaba Ser Mujer, que fue para un concurso del ministerio, en ese momento no era ministerio, y bueno, ya no es ministerio, era Instituto de la Mujer, y ahí pudimos ganar el primer lugar en esa línea. Y después me premiaron en los premios Victoria, que organiza la USMA, como mejor locutora de noticias. Yo incluso ya había renunciado a La Exitosa, y yo había renunciado, no sé, en abril, y ellos hicieron el concurso como un mes después, o no sé, y me premiaron posterior a ya haber renunciado, ¿no? Pero ellos ya habían hecho las votaciones, y yo había renunciado porque yo me iba en ese año y necesitaba estar tranquila para hacer los trámites y demás para irme en septiembre. Entonces, bueno, esas fueron como mis 2 experiencias grandes en medios específicamente, hasta que ya pues ingreso acá. No dejando el periodismo de lado, haciendo algunas cosas para medios, pero como estoy docente a tiempo completo, es muy difícil poder dedicarse al periodismo de lleno, ¿no? Sino hacer de algún modo algo de periodismo independiente, o trabajar en algún medio de manera
selectiva, ¿no? Haciendo algún tipo de actividades periodísticas. Podemos decir que cuando uno es docente, locutor, periodista, son muchas cosas que tenemos, forman parte de usted como profesional, y sabemos que siempre hay un momento en la vida que tenemos alguna situación que tenemos que salir, hablar por un micrófono o salir en televisión o dar clases a los estudiantes teniendo esa incomodidad o esa incertidumbre. ¿Recuerda usted algún momento de incomodidad o algún momento de tristeza que ha dicho tengo que limpiarme las lágrimas y salir porque tengo que dar clases, tengo que presentar, tengo que hacer mi papel como profesional porque es el trabajo? ¿Recuerda usted algún momento de bueno, tristeza? Sí, sinceramente, cuando ya retornamos a las clases presenciales, que fue para 2022, que ya estábamos ya no híbridos, sino 100% presencial, yo estaba pasando por una situación personal bien difícil. Y mi olvido de esa situación personal era entrar a las aulas de clase. Y salía de las aulas de clase y volvía el pensamiento recurrente o esa situación que me angustiaba, ¿no? Entonces yo deseaba llegar al salón para olvidar esto y dedicarme a lo que íbamos a hacer con los muchachos o qué actividad teníamos y demás. Entonces, yo recuerdo esas situaciones tensas estando fuera de clases, pero una vez en el aula es como que se te olvida que tienes esos temas y te enfocas en los otros temas que son problemas típicos del salón, que si fulano llegó tarde, que si hay esto, que si hay aquello. Entonces, yo siento que siempre la docencia ha sido como un aliciente para mí. Y bueno, recientemente tuve la pérdida de un familiar, de una abuelita mía, y digamos, esta empatía estudiantil de los muchachos, de entender la situación, de tener algún cariño especial hacia ese profesor que está pasando por ese tema. No se crean, el profesor lo siente de manera especial, ¿no? Y a mí me ha pasado no solamente con el grupo que estoy de periodismo radial, sino con otros grupos que han sido bastante empáticos en ese sentido y han tenido, además de palabras de aliento, o sea, momentos muy cálidos, ¿no? Que son, de algún modo, que nos hacen ser humanos. A veces pensamos que el docente está muy en su mundo y vino a poner F y a tratarnos mal, y él es la piedra, yo soy el huevo, pero no es así. Nosotros, o por lo menos en mi caso, yo creo que a los docentes no nos gusta mucho poner F. Quisiéramos siempre poner A, ¿no? Y eso nos alegra cuando nos toca, pero tampoco podemos mentir, ¿no? Hay que hacer lo que se supone que es correcto con respecto a las notas, a las calificaciones, y nos alegra mucho que concreten proyectos, que tengan ideas. O sea, a mí me alegra estar con los muchachos y compartir con ellos porque me rejuvenecen todo el tiempo. Sabemos que usted es docente y egresada de la universidad, y no solo eso, sino que ser una de las docentes más jóvenes muchas veces es incómodo porque quizás puede ser que nos toquen estudiantes o le toquen estudiantes que son un poco mayor que usted, y a veces hay que llamarle la atención o decirle como que las cosas son así, y entonces es como un poco incómodo porque muchas veces puede ser que, pero son mayores que yo, pero al final usted es la docente y ellos son los estudiantes. ¿Ha tenido algún tipo de situación que se ha encontrado con personas, o no solo mayor que usted, sino que jóvenes y al igual que usted, y que ha tenido que ponerse como diría, ponerse los pantalones y regañarlos, así sea que sean de su misma edad? ¿Cómo ha manejado esa situación? Yo creo que siempre pasa, sí pasan situaciones, pero para mí son las menos. Yo creo que aunque han habido temas, yo no le doy mucho color a eso. Creo que trato de darle el sentido en el momento y decir las cosas como son en el momento, pero después de eso no me quedo con ese resentimiento. O sea, que a veces yo creo que el estudiante puede sentir, me regañó por esto o dijo esto, ahora no, mejor me voy de la clase, o no, mejor ya no voy a seguir aquí porque quién sabe si va a tener repercusiones contra mí. Y digamos, no es mi caso. A mí me pasa es que digo las cosas de forma directa, o intento decirlo de forma directa, a veces con firmeza, con fuerza, pero respetando el hecho de que pudo haber sido un error, pudo haber sido un detalle, y que de ahí en adelante para mí eso no define al estudiante. Para mí está una corrección, por lo tanto por eso la hacemos, pero no quiere decir por eso que el estudiante va a seguir siendo ese irresponsable o ese que cometió esa falta, sino que está entendiendo que de aquí en adelante tiene que mejorarlo. Esa es como mi visión con respecto a eso, ¿no? Se dan casos, pero creo que hay que saber llevarlo y entender que estamos en la docencia para enseñar, para educar, ¿no? La gente se equivoca.
Usted es docente y sabemos que en algún momento como docente corresponde o llega el momento de retirarse o darle el espacio a otra nueva generación que venga a dar clases. ¿Cómo quisiera Kenia Salazar ser recordada por esos estudiantes que en algún momento dejó un granito de arena en cada uno de esos estudiantes que le ha dado clase? ¿Cómo quisiera ser recordada? Yo quisiera ser recordada por la empatía. Yo creo que no hay nada mejor para enseñar que entender al otro, que saber que el otro también requiere cariño, también requiere respeto, también requiere amor. Eso quisiera. No sé si lo he proyectado como he querido, porque puede ser que en algunas ocasiones me haya equivocado o no haya hecho las cosas de la forma en la que tal vez considero ese nivel de empatía. Pero créanme que a mí me pasa que cuando pasa una situación en el salón, a veces no puedo dormir pensando, ay, no debí haber dicho de esta manera, o me acuerdo de, uy, esa tarea que no revisé que era necesario para que pudiera hacer esa entrevista. Entonces, a mí me angustia, ¿no? Y quiero ser recordada por una docente que se interesa por los estudiantes. Eso, más allá de si todos tenemos nuestros errores, más allá de si tenemos nuestras situaciones, que se note, la profesora Kenia Salazar se interesaba por nosotros, le interesaba que aprendiéramos, se interesaba por también nuestras vidas, nuestras situaciones personales, tengo este problema, y buscaba que eso no interfiriera en la clase, sino ser de ese apoyo para ese estudiante, ¿no? Entonces, creo que ese sería como lo que más quisiera que mis estudiantes recordaran de mí. Para finalizar, nosotros tenemos una pequeña dinámica con los invitados que tenemos la oportunidad de entrevistar en el podcast, y cada invitado deja una pregunta para el próximo invitado, y usted es mi invitada, y la pregunta que el periodista dejó es cómo el periodista Angulo, apellido Angulo, dejó cómo el periodista divide su vida privada y su vida profesional en las redes sociales. ¿Cómo usted divide eso? Bueno, cuando yo empecé en la Universidad de Panamá como docente, estaba la moda del TikTok. Entonces yo hacía muchos TikTok, pero ningún estudiante me seguía en TikTok, ¿no? Y no quería que me siguieran, la verdad. Yo tenía mucho contenido muy personal, ¿no? Cosas, bromas, cosas que pasaban en TikTok en aquel momento. Entonces, pero cuando ingresé, ya algunos sí me empezaron a seguir en Instagram. Entonces, había mucho contenido de estos lip sync que funcionaban para la parte docente. Entonces empecé alguna que otra vez a trabajar esos contenidos haciendo como bromas a mis estudiantes, ¿no? Entonces ellos lo veían y les gustaba, ¿no? Hay uno que dice, por ejemplo, como tipo... que como que no puedo trabajar bajo presión, ¿no? Sí puedo trabajar bajo presión, sí puedo. Y otras cosas así, ¿no? Entonces a los muchachos les gustaba y se hacía broma de eso, y hacíamos, ellos por lo menos podían vincular el tema de la comunicación con esta parte del humor. Pero posteriormente me di cuenta de, por ser joven, y ahora yo estoy en el tema de admisión, a los jóvenes les gusta mucho que se les informe las cosas desde otro par que también sea joven. Entonces, toda la parte de admisión y el proceso, trato de divulgarlo en esos espacios de redes y hacer de ese espacio un canal de comunicación. Y me preguntan cosas a mí en privado, o sea, gente que no es de la facultad, que son de otras facultades, o que ni siquiera son estudiantes universitarios, sino que son de secundaria, que me preguntan sobre el proceso de admisión, o que me preguntan sobre, pero ¿y periodismo? ¿Eso qué es? Me gustaría saber. Entonces, creo que yo he aprovechado las redes sociales un poquito más para divulgación institucional, para hacer algo de docencia en algunos temas. Recuerdo que para 2023, para la época de la mina, que pasaron las protestas de la mina, entró un patrulla a la universidad. Y ese año me volví viral, pero viral, porque había una duda de por qué no se permitía que los patrullas entraran a la universidad. Y yo acogí esa pregunta y vengo y hago un video solo de eso. Y yo solamente pregunto, ¿por qué la policía no puede entrar a la Universidad de Panamá?
y expliqué la normativa vigente en la universidad, cómo funciona, cuál es la situación, ¿no? Y claro, entre los que estaban a favor, los que estaban en contra, yo solamente expuse, eso no era argumentativo, yo expuse qué hay en la norma y había mucho hate. O sea, se dice que en redes sociales, si tú te quieres destacar y no tienes hate, es como que necesitas siempre ese que te hace algo de hate, ¿no? Siempre dicen eso, para poder también generar algo de controversia. No lo hice con esa intención, pero pasó y se difundió mucho ese video. Y también otras cosas, ¿no?, que se han hecho, que se han producido y que comparto en mis redes. Entonces yo creo que la complemento con temas personales porque subo cosas que a nivel personal me han afectado o me han impulsado o me han motivado y lo comparto porque sé que mi público habitualmente es estudiante. Entonces quiero que sean sensibles también a esos temas personales, pero que también tengan esa parte académica y profesional en la línea del periodismo. Usted, ¿qué pregunta quisiera usted dejarle al próximo invitado? ¿Qué pregunta quisiera dejarle? Bueno, una de las cosas que enseñamos mucho dentro de la Facultad de Comunicación Social es el tema de los géneros, ¿no? Y decimos, bueno, hay géneros informativos, interpretativos, de opinión, etcétera. Y bueno, les enseñamos a construir noticias y demás. Pero con las nuevas narrativas en los medios de comunicación ya no solamente hay esas formas de contar historias, sino que ahora ponen carrusel, reel, todo tipo de formas de contar una noticia de una forma diferente. La pregunta para el invitado sería, ¿qué tipo de narrativa considera que es la que más se destaca en los medios y en los espacios digitales, que no son las clásicas del periodismo, sino que son las que están, digamos, ahorita rompiendo esos esquemas, ¿no? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias, Kenia, por esa oportunidad que nos da el espacio de poder entrevistarla. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Periodistas Junior y no perderse este segmento ni el próximo.